No, está bien. Sí me oyen y aquí también me oyen. Buenas tardes a todos, hermanos. Paz. Quiero agradecerles a quienes están presentes y también a quienes están conectados vía remota a través de esta transmisión. Y nos estamos dando apenas un minuto para estar listos. Creo que ahí estamos ya para iniciar. Les voy a invitar a que hagamos una oración. El tema de esta tarde es un tema que a lo mejor no es tan sencillo de abordar. Me gustaría poder lograr que se escuche sencillo. Creo que tenemos tantas ideas ya preconcebidas que hacen ruido a lo que nosotros debemos de conocer acerca del tema de la santidad, pero cualquiera que sea el camino que queramos tomar, me parece que el que dirija a Dios será el mejor para nosotros. Así que pidan a ustedes para que Dios bendiga su escucha, pidan por favor también para que las palabras sean las adecuadas y finalmente que Dios logre sus propósitos en nuestras vidas esta tarde. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque eres bueno con nosotros, por tu misericordia, por el cuidado que tienes, por las bendiciones que derramas a nuestras vidas todos los días. Hoy de manera especial, esta gracia que significa escuchar tu palabra, este regalo inmerecido de tu palabra que alimenta, que renueva, que reconforta, que alivia. Y te pedimos, Señor, que cumpla tus propósitos y no los nuestros, que llegue al corazón de aquel que con sinceridad y con humildad lo abre a ti delante esta tarde para que tú obres, para que tú renueves, para que tú restaures. Que sea tu nombre bendecido, Señor, en esta tarde es el deseo de nuestro corazón y también, Señor, ser dirigidos de tu Espíritu Santo y por eso pedimos todo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la santidad, hermanos. No es un tema, decía hace un momento, sencillo. A lo mejor no es un tema tan común, no es muy fácil hablar de santidad, no tiene mucho rating entre el mundo, ni siquiera entre el mundo cristiano hablar ahora de santidad. Así que vamos a dividirlo en tres momentos, a ver si me acompañan en estas tres partes de la predicación. La primera trataré de ubicar la santidad dentro de la serie que hemos llamado Los propósitos de Dios. Iniciamos el año hablando acerca de qué es lo que Dios quisiera lograr, a eso le llamamos los propósitos de Dios, y entre ellos está la santidad. Permítanme hacer un recuento esta primera parte de por qué considero que la santidad es un propósito de Dios. En el segundo momento vamos a tratar de explicar qué es y qué no es la santidad. Y en el último, me gustaría dejar en cada uno de nosotros una imagen que nos permita seguir reflexionando respecto a la santidad. Así que vamos a ver la primera parte. Los propósitos de Dios. ¿Qué pondría Dios en una lista de propósitos de año nuevo? Esa fue con lo que iniciamos el año. ¿Qué diría Dios? Me gustaría que este año se lograra. Y entonces dijimos, seguramente lo que Dios quiere es tener comunión con nosotros. Toda la Biblia está mostrándonos desde el Génesis hasta el Apocalipsis un Dios que quiere tener un encuentro con la humanidad. Dios bajaba por las tardes en el huerto de Edén a comunicarse con Adán y Eva. Y en el Apocalipsis vemos la santa ciudad Jerusalén descender del cielo y Dios como su templo diciendo, ahora el tabernáculo de Dios está entre nosotros porque Dios es el templo. Dios teniendo comunión con el ser humano. Y en el centro de la historia está Jesús irrumpiendo la historia de la humanidad. Dios hecho hombre para habitar entre nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros y quisiera que lo personalizáramos. Piénselo un momento, Dios quiere tener comunión conmigo y es uno de sus propósitos, quizás el principal en la lista. Dios quiere tener comunión conmigo este tiempo, este año. Bueno,
Apocalipsis 3:20, fíjense lo que dice. He aquí, yo estoy a la puerta. No, tú estás a la puerta y me estás buscando. He aquí, yo vine a tocar tu puerta. ¿De quién es el propósito? Así que estamos en este lugar, hermanos, si le cambiamos un poquito el chip, no porque a veces creamos nosotros que queremos tener comunión con Dios. Es Dios el que quiere tener comunión con nosotros y está a las puertas y llama. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces se logra mi propósito porque yo voy a entrar a él y voy a cenar con él y él conmigo, comunión. Segundo propósito, Dios quiere que tengamos una nueva oportunidad. Imagínense a Dios escribiendo en sus propósitos, ¿cómo me gustaría que este año mis hijos tuvieran la oportunidad de recomenzar? Me gustaría poner delante de ellos una hoja en blanco en su vida, que todos los errores quedaran en el pasado y tuviera la oportunidad de iniciar otra vez. A eso la Biblia le llama arrepentimiento. Nosotros nos confundimos y utilizamos la palabra arrepentimiento, pero nos estamos refiriendo muchas veces al remordimiento. Y entonces decimos, no, el arrepentimiento a lo mejor es sentir dolor, es estar sintiéndonos culpables y debes de arrepentirte como si esto te tuviera forzosamente que causar dolor. Eso es remordimiento. La palabra arrepentimiento bíblico es la oportunidad que Dios te da para empezar las cosas otra vez. Y el que está sentado en el trono, otra cita del Apocalipsis, refiriéndose a Dios, dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escríbelas, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando nos dicen, si tienes un deseo para que se convierta en un propósito, una sugerencia, escríbelo, que quede ahí, y es lo que está diciendo el Señor. Me gustaría hacer para ti nuevas todas las cosas, es más, escríbelas como un propósito. Tercera, hablamos también que Dios quiere la semana pasada salvarnos. El texto que estamos marcando aquí dice, el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En toda la Biblia se habla de un Dios no solamente teniendo un deseo, poniendo un propósito, sino planificando, que es a lo mejor una forma de educarnos, de enseñarnos, de dirigirnos. Así que Dios hizo un plan y cumplido el tiempo, Dios empezó a cumplir su plan y envió a Jesús para que, como dice Juan 3, no el 16 que ustedes se saben de memoria, sino el 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No es la intención de Dios decirnos qué tan pecadores somos. Eso Dios ya lo sabe. ¿Para qué tiene que decirnos otra vez? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es el propósito de Dios. Así que, repito, estamos aquí, hacemos ejercicio de religioso quizás, hacemos un intento de buscar la Biblia y nosotros decimos, estamos buscando nuestra salvación. Y me gustaría que cambiáramos esta imagen y dijéramos, en realidad nos estamos subiendo al proyecto de Dios. Y eso nos debe dar mucha más tranquilidad. No es en nuestra fuerza, sino es aquello que nació en el corazón de Dios, que Él planificó y que está haciendo todo para lograr. ¿Será posible? Si es de Dios, claro que va a ser posible. Y nosotros solamente tenemos que permitir que sus planes y sus proyectos se vayan cumpliendo en nuestra vida. Pues de la misma manera, hermanos, quisiera que hoy habláramos acerca de la santidad. Dios desea nuestra santidad. Lo voy a decir otra vez y dígaselo usted. La santidad es un propósito de Dios. Dios quiere nuestra santidad y hoy vamos a hablar acerca de este tema, pero lean conmigo Hebreos 10:10. Dice, por esta voluntad, por la voluntad de Dios, hemos sido santificados mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Ahora pasemos a la segunda parte del tema. ¿Qué es y qué no es santidad? Espero que podamos reflexionar sobre esto. Y hagamos una cosa, hermanos, ¿qué les parece? Porque es un tema difícil y estamos en un grupo reducido de casa. Trate de poner alguna nota, incluso alguna pregunta, y si al término del tema podemos dialogarlo,
me parece que sería una excelente oportunidad. Y para quienes nos escuchan, pues a lo mejor aquí en el chat usted pueda poner alguna pregunta y en su momento podamos contestar. Una cosa, voy a primero a tratar de ir explorando algunas cosas que nos van a quitar la idea de lo que no es santidad, porque ya nosotros ya creemos saber qué es santidad. Fíjense, la santidad no es un propósito de nosotros, sino es la voluntad de Dios. Por esta voluntad, segundo mito, no es algo que vamos a alcanzar en el futuro, es algo que ya se nos otorgó en el pasado. Léanlo otra vez. Hemos sido. Si tuviéramos aquí una maestra de español, ¿qué nos diría? ¿En qué tiempo está? ¿En un pasado continuo? O sea, ya fue. Nuestra santidad es un hecho que ya ocurrió en el pasado. Hemos sido santificados. Y luego dice, no por nuestras acciones, porque a veces pensamos que la santidad es producto de nuestras acciones. Hemos sido santificados en el pasado, ¿gracias a qué? ¿Mediante qué? ¿Por qué razón fuimos santificados? Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez y para siempre. ¿Cuándo somos declarados santos, hermanos? Cuando Cristo murió en la cruz. A ver, espero aquí ya estar un poquito tambaleando en lo que a veces nosotros hemos creído que es la santidad para ir dejando claras algunos propósitos. 4 versos. Vamos a ir analizándolos y me gustaría que de tarea en la semana usted pudiera revisar Juan 17. Es un capítulo que nos va a clarificar muchas cosas. He destacado 2 versos en los que habla directamente del término santidad. Léalo, a lo mejor no lo hemos visto en este sentido. Dice Jesús, cuando está orando, despidiéndose y poniéndonos a nosotros, diciendo a sus discípulos, en las manos de Dios, porque Él ya se va, dice, uno de los propósitos de Jesús es, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿De quién es la obra? Pregunto otra vez. No le está orando a Dios diciendo, Señor, dales fuerza para que ellos se santifiquen. ¿Suena distinto? Le está pidiendo a Dios, que es el único que puede hacer esto, santifícalos tú. Paréntesis mío, porque ellos no pueden. Porque ya los conocí, ya viví con ellos, ya sé lo que es ser un ser humano. Ellos no pueden. Santifícalos tú. ¿En qué? En tu palabra. Así que es una acción de Dios que se hace a través de la palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. En el mismo capítulo 17, vuelve al tema, y fíjense qué interesante. Jesús está hablando y dice, y por ellos, hablando de nosotros, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo me santifico a mí mismo. Qué declaración tan interesante, tan perturbadora, porque lo que nos dice es otra cosa que tenemos que anotar. La santificación no es un estado, no es un lugar. La santificación es un ejercicio continuo, es una práctica. Es algo que aún Jesús dice, yo me estoy santificando por ellos, para que ellos también sean santificados en la verdad. Cuando está hablándole al Padre, dice, yo ya me voy, te pido que los santifiques en tu verdad. Que ellos lleguen a ser como tú y yo, uno solo, y que se amen profundamente. Por eso es que yo me santifico, para que ellos se santifiquen en la verdad. Permíteles que lleguen a ser uno en comunión. Esa es la idea general del capítulo 17. Espero que nos empiece a dar luz sobre decir, quizás lo que yo decía que era ser santo no sea tan la realidad que me presenta la Biblia. 2 versos más. En Primera de Tesalonicenses dice, Dios nos ha llamado a vivir, a no vivir, perdón, Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. Repito, es un ejercicio, es un proceso, es un continuo actuar. Y en Primera de Pedro 2:9 nos dice algunas cosas como ya una realidad para nosotros, hablándole a los
elegidos, dice, ustedes son linaje escogido, con términos que podamos entender, es una familia que Dios escogió. Son sacerdotes del rey, real sacerdocio, y son una nación santa. Y si hubiéramos escrito todo el verso, diría, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dios en su actuar, en sus propósitos, unimos la primera sección, ahora, en sus propósitos nos eligió como parte de su familia. Nos dio un propósito de vida que es ser sus sacerdotes. ¿Qué es eso? Compartir su verdad con los demás. Y para eso nos ha hecho una nación santa. Ahora sí, vamos a ver qué es y qué no es santidad respecto a lo que dice la Biblia. A ver, coloco aquí para ustedes 5 cosas de las que podemos seguir reflexionando. ¿Qué es la santidad? Primero, le he cambiado. No es un propósito de Dios, es un logro de Dios. ¿Se notó la diferencia? Era un plan de Dios, era un propósito de Dios, pero nos ha hecho santos. ¿En qué momento nos hizo santos? ¿En qué momento hizo esta nación santa? Cuando Cristo ofreció su cuerpo en sacrificio vivo una sola vez y para siempre. Así que Dios ya palomeó ese propósito. Lo he logrado, es un logro de Dios la santidad. Pero también es el propósito de Dios, porque no es un hecho acabado, sino es un proceso continuo. Ahí les acabo de dar los primeros 3. Es un logro de Dios, debemos de confiar en que Él es el principal motor. Es el deseo, propósito de Dios y es un proceso continuo que Él va logrando en nuestras vidas. Si nosotros pudiéramos traducirlo en palabras más claras, hermanos, vivir en santidad no es la imagen que normalmente tenemos de un personaje con sus manos juntas y con una aureola brillante detrás de su cabeza. Vivir en santidad es caminar con Dios. Esa es la mejor manera, la forma más simple que la Biblia habla de hombres como Enoc, y caminó con Dios. Y seguir nuestra vida continuamente de la mano de Dios, eso es vivir en santidad. Es, dice otras partes de la Biblia, más fácil de entender, es vivir en el Espíritu. Así que nosotros tenemos 2 elecciones ahora que hemos sido salvados por Cristo. Ahora que nuestro corazón se ha abierto para creer en el Señor, tenemos 2 cosas que hacer. O dejamos que nuestra vida sea guiada por el Espíritu de Dios, o dejamos que nuestra vida sea guiada por nuestros propios principios, a lo que la Biblia le llama ser guiados por la carne. Así que la santidad está del lado de aquellos que quieren ser guiados bajo los principios de Dios. ¿Muy rebrujado, hermanos? Voy a tratar de hacerlo todavía más sencillo en esta comparación. Y me gustaría abordar algunas cosas que a lo mejor pisan algunos callos, pero a veces son necesarios de que nos conflictúe esto. Me gustaría que reflejáramos, que comparáramos 2 cosas con las cuales que quizás el concepto de santidad quedara un poco más claro. Una es la santidad según la Biblia y otra es la santidad según los humanos. Y a esta yo le he puesto en realidad religiosidad, o debía haberle puesto falsa religiosidad. Voy a empezar con un antes de lo que está aquí escrito. Me encanta decirle a la gente con la que comparto la palabra que yo creo en el cristianismo como un camino espiritual, no como un camino religioso, porque el evangelio es lo que Dios hizo para estar con nosotros y la religión es lo que pretende el hombre hacer para estar delante de Dios. Repito la diferencia. Me conviene más creer en el evangelio porque el evangelio es el esfuerzo de Dios por acercarse a nosotros, que confiar en la religión porque la religión es el esfuerzo humano para acercarse a Dios. Si yo confío en el esfuerzo humano para acercarse a Dios, la distancia es tanta y la debilidad también es tan grande que el fracaso está anunciado desde antes de iniciar. Pero si confío en el evangelio, que es
el todo poder de Dios queriéndose acercar a nosotros para rescatarnos, entonces bendito sea el evangelio y creo absolutamente en esa parte del plan que es las buenas noticias para nosotros. ¿Qué es santidad contra qué es falsa religiosidad? Dijimos ahorita que la santidad es un don de Dios, es un regalo de Dios para nuestras vidas. Pero en la religión, en las iglesias, nos dicen que la santidad es tu esfuerzo, tu lucha. ¿Ok? ¿Está diferente, hermanos? ¿Qué mensaje es más agradable para ustedes? ¿Qué es una mejor noticia? Pues la buena noticia es que Dios ya logró la santidad para nosotros, que no es una carga sobre nuestros hombros. Segundo, es el propósito de Dios, y la falsa religiosidad dice, debe ser tu lucha personal. Hermano, tú tienes que estarte santificando. Tercero, la Biblia nos habla de una santificación como un proceso. Y la religión habla de una santidad como un estado. Llegó a ser santo. El hermano es muy santo. Cuando en la Biblia nos están hablando de que es un ejercicio continuo. Es un caminar. Ahí vamos con Dios. Y en este caminar pueden pasar muchas cosas, pero lo importante es que vayamos caminando con Él. La falsa religiosidad no es el caminar en sí mismo, sino es solamente decir, no hagas. ¿Recuerden esa porción de Pablo? Y te dicen, no hagas y no toques y no vayas y no digas. ¿Qué es lo que normalmente nosotros le llamamos una persona muy santa? Es aquella que no hace esto, ni hace esto otro, ni hace esto más. Si tú vienes a esta iglesia, entonces tienes que dejar esto y esto y esto y esto porque estás siendo santo. Bueno, la verdadera santidad es dejarse guiar por Dios. La falsa religiosidad es seguir normas. Estos son los mandamientos que tienes que cumplir. Estos son los preceptos que aquí enseña la iglesia. Aquí están los puntos que tú tienes que ir cumpliendo porque ahora perteneces a este grupo y ahora tienes que hacer todo esto. A ver si me permiten decir con facilidad esto. Hermanos, santidad es libertad. Falsa religiosidad es prisión. Y esta es de las que más me gustó. La gente no viene al conocimiento de Jesús porque cree que entonces va a cortarse las alas, a meterse en una jaula y a dejar de ser feliz. Todo lo contrario al propósito de Dios. Dios envió a Cristo a morir por nosotros para darnos una vida de libertad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en otro momento dice acerca que la verdad nos hará libres. La santidad debe verse como la grandiosa oportunidad de vivir una vida verdaderamente libre y feliz. Nos han engañado, porque en las religiones hemos equivocado el rumbo y le hemos dicho a la gente, si vienes, entonces tienes que cortar tus opciones y tienes que meterte en esta jaula. Eso es santidad. Es más, cierra los ojos, ni voltees, ni toques, ni digas, ni hagas. Reflexionamos un poquito más. Y la gente empieza a decir, no, yo no quiero eso, yo quiero mejor mi vida en libertad. Satanás, su término es un engañador. No es más que un engañador. Y nos ha dicho que vivir en situaciones que te llevan a peores prisiones, eso es libertad. Porque no hay peores prisiones que aquellas que se encuentran después de caminar una senda de pecado. ¿Están de acuerdo? La gente quiere libertad para hacer lo que no conviene y destruir su vida. Eso no es libertad. Eso los lleva a una prisión más grande y más fuerte, una cadena más gruesa de la cual no van a poder liberarse. Y a lo que viene Cristo es abrir esa jaula en la que estábamos a causa de nuestro pecado. Y dice, ahora sí, abre tus alas. Eso es santidad. Ahora sí tienes una enorme libertad. Déjame, te enseño mi palabra para que tú sepas que ahora sí tienes la libertad de hacer lo correcto. Ahora yo sí te doy la libertad de hacer lo que conviene. Ahora tú tienes la facilidad y el impulso te lo doy yo para que alcances todo lo que quieras alcanzar. Eres libre.
Suena diferente, hermanos. Eso es lo que nos enseña la Biblia respecto a la santidad. Santidad es confiar en Dios, en tanto que la falsa religiosidad es una estricta obediencia. Santidad es renovación. Y aquí hago nuevas todas las cosas. Cuando vas caminando con el Señor va abriendo puertas delante de ti, te va mostrando cosas nuevas todos los días. Voy a utilizar la frase de Raúl. ¿Quién me dice amén a eso? Nos va mostrando cosas nuevas. La falsa religiosidad dice, no, así nunca ha sido. Siempre hemos hecho esto, nunca hemos hecho esto o más. La falsa religiosidad son costumbres y tradiciones. Santidad es amor y misericordia. Y la falsa religiosidad es crítica y condena. Vamos a situaciones prácticas. Quizás, decía ahorita, es pisar algunos callos. ¿Okay? Ser santo es una presencia formal en tu forma de vestir. Recuerdo en alguna ocasión que Raúl nos llevó a un lugar de oración en Huastepec. Cerquita de Cuernavaca, donde es un oratorio hermoso, pero no podías entrar al oratorio mujeres si traían pantalón. Así que tenían unas faldas holgadas ahí a un lado, por si alguien quiere entrar, entonces tiene que ponerse falda. Así que si me pongo falda, entonces soy más santa que si no uso falda. Quiero que Dios se ríe de eso. ¿Qué es ser santo? A lo mejor es más santo el hermano porque ahora se puso corbata. Entonces, si vas a utilizar el púlpito, que es un lugar santo, entonces ponte corbata. Y si se para aquí alguien que no trae corbata, entonces es menos santo. ¿Qué otras cosas? Y si usted le empieza a dar vuelta, nos vamos a encontrar con tantas ridículas costumbres y tradiciones que hemos puesto en las iglesias para decir qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Invitaron a Jesús. Y Jesús, me encanta pensar en un Jesús diferente, que va en contra de los principios para poner en conflicto a los demás. Había una costumbre, una tradición entre los judíos inquebrantable. ¿Saben cuál era, hermanos? Lavarse las manos antes de comer. Le sirven la comida y yo creo que Jesús, riéndose por dentro, le entra la comida con las manos inmundas. ¿Qué hacen todos los que estaban ahí? ¡Ah! No es posible, y casi rompen sus vestiduras porque le reclaman, ¿cómo es que estás comiendo con las manos inmundas? Yo creo que Jesús, riéndose por dentro, les enseña y les dice, no te equivoques, no te contamina lo que entra a tu cuerpo, sino lo que sale de él. Que lean la última parte. ¿Qué es santidad según Jesús? La santidad está en el interior. Y nosotros hemos aprendido a poner la santidad, esta falsa santidad, esta religiosidad, en algo externo. Y esa me parece que pudiera ser la principal muestra de lo que es. A veces nosotros encontramos personas que nos dicen en lo externo dónde encontrar la santidad. ¿Saben qué? Lo externo es falsa religiosidad. La santidad se encuentra en el corazón. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Por afuera, perfectamente, pero por dentro, llenos de inmundicia. Son un cuerpo que se está corrompiendo. Así que nosotros deberíamos de fijarnos menos en el exterior y poder saber que la santidad va dentro de nosotros. Trae el pelo un poquito más largo. Tiene un poco de tinta en su piel. Trae algo en la cabeza o no trae algo en la cabeza. La hermana se puso labial. Utiliza aretes y anillos de oro.
Se está tocando música casi mundana. ¿Cómo es posible que estén viendo la televisión? Ejemplos de falsa religiosidad, y todos lo estamos recordando, cómo creemos que en eso está la santidad, pero la santidad está en un camino con Dios que va siendo nuevo todos los días y que nos permite ir encontrando una forma distinta de relacionarnos con Él y al mismo tiempo de relacionarnos con los demás, y que ha iniciado en nuestro corazón porque Jesús cambió nuestra naturaleza cuando nosotros creímos en Él, porque dice, perdonó nuestros pecados y nos dio de su espíritu para pensar y actuar de forma distinta. Bueno, pues lleguemos a la tercera y última parte de este tema, tratando de dejar en ustedes, en todos, una imagen. Bueno, espero que alguno dígame si lo logré. Si se vieron bien las imágenes, no sé si decían, bueno, ¿y por qué están ahí tanto alpinista y montañista y gente subiendo cerros? Fíjense qué interesante el Salmo 24 y cómo habla acerca de la santidad el rey David. La santidad de Dios está muchas veces relacionado con los lugares más altos, con las montañas. Y el Salmo 24 nos dice en una figura, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en el lugar santo? Nos dice algunas características. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Y luego viene una promesa, recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Sin tratar de profundizar mucho en el Salmo, solamente quédense con la imagen, por favor, y lo que quisiera decir es, ¿por qué no imaginamos la santidad como ese camino ascendente para llegar a la cima de la montaña? Esta cima de la montaña donde es el monte del Señor. ¿Quién subirá al monte del Señor? Esa es la pregunta. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en ese lugar santo? Así que ahora vayamos a una parte del mensaje un poquito más, más cercana a nosotros, menos bíblica. ¿Les parece? Vamos a imaginar, no soy ni remotamente conocedor de esta disciplina que es el alpinismo. He conocido una persona que ha subido por ahí alguna de las 8 montañas más altas y me emocionó mucho porque él era su pasión hacerlo. Pero conozco poco de esto. Pero a la hora de estar imaginando este mensaje y decir, la santidad es este ejercicio de subir la montaña, bueno, vinieron muchas cosas a mi mente, hermanos, y quiero compartírselas a ustedes. Si subir la montaña es el proceso de santidad, quiero decirles, y aquí está un listado, ¿cómo tendríamos que ver cada una de estas cosas en nuestra vida? A ver, ¿cómo veríamos a Dios? Pues yo vería a Dios como el pico más alto de la montaña. Mi deseo es llegar hasta allá. Es mi anhelo. Dios es ese ser que está allá. ¿En qué parte de la montaña estamos ahorita, hermanos? Bueno, déjeme decirle una cosa. Imagínese, por favor, que está mucho más abajo, ni siquiera en la montaña, ya está en el valle. ¿Alcanza a ver la punta de la montaña? Si está muy lejos, a lo mejor no, ¿ah? Lo acerco un poquito, acérquese un poquito. ¿Alcanza a ver la punta de la montaña? Bueno, la santidad es involucrarnos en este proceso de decir, ¿cómo me gustaría llegar? Quiero tener esa comunión con Dios. Pregunta, hermano. ¿Va a poder hacerlo mañana usted solo con la situación que tiene ahorita? Seguramente no. Seguramente no. Pero Dios está en la imagen de levantar nuestra vista y decir, ¿cómo me gustaría llegar? La segunda es la que más me gusta. En este proceso de santidad y en esta imagen de la montaña, ¿quién es Cristo? Es el guía alpinista. Es el que ya subió. Es el que sabe la ruta.
¿Y sabe qué, hermano? Se bajó y nos alcanzó. Y nos dice, ¿de veras quieres subir? Yo te guío. ¿De veras quieres subir? Empieza una expedición mañana. ¿Te anotas? ¿Qué le diría a usted? Híjole, pues no creo, o sea, la montaña está muy alta. ¿Y qué cree que Cristo le diría? Bueno, no, pues ni modo, ¿verdad? Tuviste tu oportunidad, nos vemos. ¿O cómo se imagina este guía alpinista, este apasionado del montañismo, si ve un principiante que voltea con anhelo a la punta de la montaña y le dice, sí me gustaría llegar? ¿Qué le diría a Jesús? Mira, yo te ayudo, quizás no alcances, pero ¿qué tal si mañana empezamos con esta montañita pequeña? Mira, mañana voy a empezar un curso de alpinismo básico para principiantes. ¿Se quedaría Jesús ahí con usted enseñándole? Mientras usted quiera seguir aprendiendo, yo creo que él es un apasionado que va a decir, perfecto, y si lo encontró a la mitad de la montaña y usted es un alpinista intermedio, ¿qué haría Jesús? Pues vámonos más arriba, ¿va? Te ayudo, te voy a enseñar algunas cosas, te vas a encontrar partes difíciles, déjame te muestro cómo podemos seguir adelante, déjame te muestro más el plan. Y a lo mejor usted ya se ha convertido en su vida religiosa en un alpinista profesional y consumado después de tanto tiempo. ¿Qué haría Jesús con usted? Él es el guía alpinista. ¿Qué le diría? Te voy a enseñar una forma más fácil. Hay una ruta más difícil por acá, pero es más emocionante. Vamos. Ya aprendiste mucho de lo que yo te he enseñado. ¿Sabes que tengo este grupo de principiantes? ¿Me ayudas con ellos? Yo voy por delante, tú vete atrás para que vayas cuidando. Te voy a dejar que tú vayas por delante porque ahora en esta ruta yo tengo que ir atrás ayudando a los que menos pueden, pero tú vas a ser el guía principal. Eso es Cristo. ¿Qué es la iglesia en este proceso, hermanos? Es el club de alpinistas. Es el club de alpinistas. Imaginémoslo, por favor. Se abre la puerta y llega un alpinista principiante. Apenas se compró sus botas y su chamarra y todos sabemos que le acaban de ver la cara porque esas botas y esa chamarra no le va a servir. ¿Qué hacemos? Además, pues a lo mejor está muy gordito, muy flaquito o a lo mejor no tiene la condición física. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Le cerramos la puerta de la casa club? No, hombre, ¿qué va a hacer aquí? ¿O qué hacemos? ¿Nos emocionamos porque llegó alguien nuevo que le encante el alpinismo también? Eso debe ser la iglesia, un club de compañerismo. Algunos de nosotros aquí hemos tenido otras experiencias y quizás podemos venir a decirle, ¿saben qué? Me pasó esto en la última expedición. ¿Saben qué? Sufrí este accidente, pude salir adelante por esto. Voy a iniciar una nueva expedición y confío en que los que se quedan van a ir a buscarme si pierdo comunicación con ustedes. Eso es la iglesia. Estamos emocionados con un mismo propósito. Pero no tenemos que ser soldaditos y todos caminar por el mismo rumbo y todos. Aquí se quedan sentaditos todos, aquí en la Casa Club, ni nos movemos. Porque lo importante de esto es salir al monte, ¿no? Para lo que estamos aquí es para la aventura. Entonces motivémonos, entusiasmémonos unos a otros para ir a la aventura. ¿Qué pensamos de los demás, hermanos? Los que no están aquí. ¿Qué haría usted con ellos? Es más, ni les interesa el alpinismo. A lo mejor es un alpinista que sufrió un accidente y perdió la confianza, pues ve y platica con él, ¿no? Pero me estoy refiriendo al que nunca se ha subido. ¿Saben qué? Esa ocasión que platiqué con esta persona me emocionó de verlo platicándome de qué es lo que él ha sentido al ascender. Y por un momento dije, híjole, qué padre sería hacerlo. Ojalá, hermanos, que cuando la gente nos conozca, diga, alguna vez me gustaría ir con él.
en esa ruta. Lo escucho tan apasionado. Parece que lo disfruta tanto que, pues me gustaría ir una vez. Conozco otra persona que hace rappel para niños. Dice, me encanta verlos que se emocionan y les enseña poquito. No soy profesional, pero estoy aquí tratando de ayudar. Eso debería de ser nuestra conducta hacia aquellos que no conocen. Aquellos que van apenas a iniciar, ser pacientes, no críticos, ser amorosos, ser perdonadores y no aquellos que levantan un dedo para acusar y para juzgar. ¿Se entiende ahora un poco más la diferencia entre santidad y falsa religiosidad? La falsa religiosidad es la que cree que está en el pico de la montaña, pero la santidad es aquel que sabe que donde está el verdadero gozo es en el trayecto. Porque se llega al pico de la montaña un ratito y nos podemos quedar ahí. El alpinista profesional sabe que no se puede quedar ahí, que ya llegó y que lo disfruta y luego hay que bajar para ponerse un reto mayor para la próxima ruta. Así que nosotros tendríamos que verlo así. Nosotros, aquí dice tú, ¿cómo te ves tú? ¿Te ves en realidad como un apasionado del alpinismo donde ves la cima de la montaña y dices, sí quiero llegar allá? Bueno, permítanme hacer esta parte un poquito más personal y más interesante. Sí quiero llegar. ¿Qué te recomendarían si quieres subir la montaña? Bueno, pues seguramente si me gusta mucho esto, buscaría un experto. Ahí está Jesús, me puede enseñar. Seguramente Jesús me daría un manual del alpinista. Estúdiate esto. Esa es la Biblia. ¿Quieres llegar al monte? Ok, aquí está el manual del alpinista. Ah, qué padre, déjame lo guardo y no lo vuelvo a leer nunca. Déjame pongo en YouTube una conferencia de unos 30 minutos a la semana para ver si me enseñan a ser alpinista. Entre tanto, yo me quedo sentado aquí viendo la tele. ¿Me explico lo que quiero decir, verdad, hermanos? Me apasiona el alpinismo, entonces empiezo a leer. Y luego enseguida, hermanos, seguramente en esta guía práctica de ser alpinista te van a decir, tienes que ponerte a hacer mucho ejercicio, mucho ejercicio. Y entonces yo diría, bueno, me voy a levantar a caminar, me voy a levantar a correr. Tienes que cambiar tu dieta. Tienes que comprar equipo. Tienes que hacer ciertas prácticas. Tienes que ir cumpliendo algunas cosas. Es más, aquí vienen y aprende a hacer estos nudos y aprende a ir encaminando. Inscríbete a una casa club, porque solo va a ser muy difícil que lo logres. Yo sé que todos ustedes son muy inteligentes y están pensando todo esto, ya sé qué significa. Y en mi vida práctica, si yo soy un apasionado por subir la cima, entonces tengo que estar palomeando. ¿Qué tengo que hacer hoy? Y tengo que hacer una vida mucho más disciplinada y tengo que decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cuál es mi rutina de hoy? ¿Cuál es mi ejercicio de hoy? ¿Cuál es mi alimentación de hoy? ¿Cuál es la vestimenta que tengo que tener? ¿Se fijan ahora qué tiene que ver con santidad? Y lo hago no porque sea estricto, lo hago porque ahora entiendo que tiene un propósito más elevado, un propósito más útil. Yo voy a ir encaminándome, así que tengo que ir haciendo algunas cosas que requieren disciplina, que requieren esfuerzo, que requieren dedicación, por supuesto que sí, pero que finalmente es el propósito de Dios para mí. ¿Qué es la santidad entonces? Es la ruta, es el trayecto, es la aventura. Así que este mensaje, hermanos, no es para gente con poco entusiasmo. Y el ser humano normalmente tenemos poco entusiasmo y nos desanimamos con mucha facilidad. Somos expertos en desanimarnos y en desanimar a otros. No, hombre, ¿para qué? Nosotros mismos, hermanos, hablamos de la santidad. Segunda palabra que ponemos es, no es imposible para nosotros. ¿Verdad que siempre decimos eso? No, nosotros no vamos a alcanzar nunca la santidad. Eso no es un término de Dios, es un término de nosotros. La santidad es un propósito en el corazón de Dios que quiere que caminemos con él la aventura y disfrutemos el trayecto. Eso es la santidad. Y hermano, por último, en esta imagen del alpinista que a mí me gustaría que usted siguiera reflexionando,
en la semana, ¿qué sería el pecado? Usted se resbaló en esta ruta, vean esta última imagen. Usted se resbaló. Entre más arriba, pues yo creo que cayó irremediablemente, ¿no? Yo creo que todos hemos visto por lo menos películas de esto. Alguien se resbala, alguien puso mal. ¿Murió? ¿Es el fin de la historia? Normalmente, hermanos, vamos todos amarrados. Y cada uno va haciendo el trabajo del otro. ¿Por qué? Porque te resbalaste, pero te sostienes. O te sostiene del otro. Y luego, hay que cortarlo porque ya se cayó ese, ya se resbaló. Córtale para que no nos estorbe. ¿Verdad que así a veces es la falsa religiosidad? Mi hermano cometió un pecado, ciérrale la puerta y que se vaya. Porque aquí nos está contaminando. Ya imagino al líder de la expedición ver a uno que se resbaló y decir, pues ahí les va la navaja para que le corten. ¿Qué haría Jesús? Hey, regresémonos para ayudarle a que se levante. ¿Qué es el pecado, hermanos? A veces el pecado es sentirnos tan fatigados que seguramente alguien se quedó en la tienda de campaña esa noche y les dice, yo ya no sigo. Síganle ustedes. Yo ya estoy fuera de esta ruta. ¿Se queda? ¿O nos lo llevamos entre todos? Vamos a ayudar. Ese es mi pecado. A veces mi pecado es desanimarme. A veces mi pecado es ya no continuar. Por eso la Biblia dice que el único pecado que ya no se puede perdonar es cuando uno se siente y le da la espalda y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero subir. Ya, es más, ya me hartó esto, ya jamás quiero, ya no quiero voltear a ver el pico porque es algo que ya no me interesa. Suelto los nudos y empiezo a caminar para abajo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer el resto de los alpinistas? ¿Qué puede hacer el líder alpinista? Probablemente acercarse, caminar con él y decirle, oye, anímate otra vez, mira. Pero si la persona dice, por favor, ya no me digas nada, yo ya me desanimé por completo, ¿qué se puede hacer por él? La Escritura dice, ya no queda más sacrificio por el pecado. Le dio la espalda, pisoteó la sangre de Cristo. Pero entre tanto que alguien voltea y diga, mis manos ya no me aguantan, pero ¿cómo me gustaría subir? ¿Qué creen que va a hacer el líder alpinista? Sonreír y decir, yo te ayudo. Confía en mí. Abrázate más fuerte. Y yo voy a caminar contigo. Eso, hermanos, es el camino de santidad. Ojalá que nosotros lo veamos como un propósito cumplido en el corazón de Dios, pero como el reto que siempre Dios pone a sus hijos, y quiero ponerles esto como la última imagen personal, hermanos. Ustedes conocen que en familia tenemos una pasión diferente, similar, deportiva. Y yo quiero decir que como padre me encanta sentarme con mis hijos y platicar de mi pasión. Y sé que es la pasión también de ellos. Yo creo que Dios, el alpinista supremo, se acerca y si platica con nosotros, estará sonriendo a decir que también nosotros queremos encaminarnos en esta aventura. Y entonces nos va a enseñar y entonces va a estar cercano a nosotros porque estamos compartiendo esto. Lo peor que le pudiera pasar al corazón de este maestro sería que sus hijos dijeran, ¿sabes qué? A mí no me interesa. No quiero correr, no quiero caminar, aquí quiero quedarme sentado en la chimenea, qué frío por allá para arriba, yo no me interesa nada. Qué padre, qué bonito, platícame más de tus aventuras. Aquí vengo el próximo sábado para que me vuelvas a platicar de algunas cosas, pero yo, mira, no me voy a meter en ninguna ruta, no te preocupes. Fui suficientemente claro con lo que acabo de decir. Ojalá que no partamos el corazón del Padre cuando sepa que no nos interesa en lo absoluto aquello que es su pasión. Pero cuando nos vean motivados, emocionados con aquello que es parte de sus propósitos, aquello que hizo que
la historia de la humanidad cambiara, porque lo que Él quiere, hermanos, no solamente es salvarnos, no solamente quiere perdonarnos, nos quiere fortalecer para que vayamos caminando, y será una alegría del Señor vernos ir subiendo, escalando un pico y luego otro más alto y luego otro y una ruta más complicada, y quizás por eso trae problemas a nuestras vidas, porque el Señor se va a sentir muy satisfecho cuando su hijo vaya madurando, vaya siendo profesional su crecimiento en este proceso de santidad, y seguramente algún día estaremos delante de su presencia. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estar juntos, de bendecir tu nombre, de escucharle tu palabra, de ser dirigidos por tu Espíritu Santo, de esta bendición, Señor, que consiste en compartir experiencias de vida que cada uno hemos tenido en este proceso. Señor, nos has llamado, nos sigues llamando todos los días a esta maravillosa aventura de la salvación. Has venido obrando nuestras vidas poderosamente. Has limpiado nuestros errores del pasado, has puesto delante de nosotros una pantalla limpia, una hoja en blanco, para empezar a escribir una nueva realidad. Nos has dado propósito, Señor. Nos has regalado de tu Espíritu Santo para tener la capacidad. Y ahora pones delante de nosotros, Señor, nuevos retos, alturas a las cuales debemos de extendernos,
no por vanidad, no por logro